Estamos con Verónica Lomberg. Ella es la coordinadora del equipo de orientación escolar del Distrito 20. Me presento, yo soy Vanessa Casal, la supervisora del Distrito 20. Y en esta oportunidad estamos con ella, que es psicóloga, licenciada en psicología, profesora también en psicología por la misma Universidad de Buenos Aires, y nos va a contar un poquito sobre el trabajo en los equipos de orientación. Así que muchas gracias, Verónica, bienvenida, y bueno, contanos un poquito sobre tu recorrido. Hola Vanessa, buen día. Bueno, muchas gracias por convocarme. Eh, bueno, eh, sí, yo soy licenciada en psicología de la UBA y soy profesora de nivel medio y superior también del profesorado de la Facultad de Psicología de la UBA. Y hace bastante tiempo que trabajo en un equipo de orientación escolar. Eh, Estuve trabajando en un distrito y ahora estoy trabajando en otro y estoy trabajando como coordinadora de ese equipo de orientación escolar. Los equipos están organizados en cada distrito de la ciudad, como están organizadas las escuelas, y hay 21 equipos, dos equipos de adultos y un equipo de media. Eh, Nosotros lo que intentamos trabajar al interior del equipo de orientación es, trabajamos con todas las instituciones de nivel primario y de nivel inicial. Intentamos ahí construir algo en conjunto, a partir de el pedido de intervención que nos hacen las instituciones, y ahí, bueno, empezamos como a intentar interrogar algo de eso, que para generar algo diferente, para que algo acontezca. Nosotros pensamos que nuestra intervención tiene que ver con generar otra cosa, eh, permitir o generar posibilidades para que se produzca en principio un encuentro con quien hace el pedido, con el equipo de conducción, con las docentes fundamentalmente. Nos interesa y nos parece muy necesario el encuentro con los maestros, que son los que conocen lo que le pasa a los chicos adentro del aula, que son los que viven todo el tiempo en lo cotidiano las problemáticas, las preocupaciones que ellos tienen, y eso ir traduciéndolo en una demanda, ¿no? Que no sea literal, no ir, nosotros intentamos no tomar en forma literal lo que la maestra dice que le preocupa de lo que le pasa a ese niño. Y por supuesto, dentro de una intervención que pensamos situada, que pensamos en un contexto, que es en ese momento, en esa escuela, con ese docente, en ese momento histórico. Así que intentamos ir un poquito por ahí. Contanos, Vero, ¿cómo está formado un equipo de orientación en la ciudad de Buenos Aires y cómo funciona? Bueno, los equipos son equipos interdisciplinarios, hay licenciados en psicología, licenciados en psicopedagogía y en trabajo social. En el equipo en el que yo trabajo hay mayoría de psicólogos en este momento, pero fue rotando. Eh, Nosotros pertenecemos a un área que es el área de servicios profesionales, que no está funcionando en este momento como área. Hay una gerencia operativa que coordina los equipos de orientación y otros equipos que son de otras áreas de la ciudad, que se conforma una gerencia operativa de equipos de apoyo. Y desde ahí funcionamos administrativamente y con algunos lineamientos de trabajo. Pero fundamentalmente trabajamos al interior de cada equipo intentando articular con todos los actores institucionales que trabajan en una escuela, que son los maestros, los directores, los supervisores, otros equipos, el área de educación especial, que también interviene mucho en las escuelas. Entonces articulamos con las escuelas de educación especial de todos los escalafones, así que es bastante amplio, abarcativo, y intentamos siempre pensar el trabajo en red. El trabajo nuestro es como, mm, si se quiere pensar como más organizador o más eh, institucional, en el sentido de generar una trama de trabajo, de que las decisiones que se tomen, o que no son individuales, que son siempre acompañadas por lo institucional, todos los actores que van a intervenir estén acordando con esas decisiones que se tomen, si no, no se pueden sostener después al interior del aula.
si la directora no acompaña una orientación que le hicimos a una docente, es difícil que se pueda sostener. Y bueno, un poco para ubicar a los estudiantes, contarles que los equipos de orientación no funcionan dentro de las escuelas. No, es verdad. Es un equipo distrital, tenemos una sede a veces en una escuela, nosotros en el distrito, y, y no hay relación, digamos, de dependencia administrativa, ni con las supervisiones, ni con las escuelas. Nos dejan un lugar muy interesante para pensar el trabajo, el no depender, digamos, administrativamente de ninguno de esos actores, nos dejan en el lugar del extranjero a veces, estar muy por fuera, y también nos permite intervenir desde distintos lugares sin quedar tan atrapados en, bueno, lo dijo la directora, entonces nosotros lo tenemos que hacer, como no hay una relación tan directa, y eso a nosotros nos parece que es un factor a favor de pensar estrategias de intervención, dispositivos de intervención. Nos gusta trabajar así. Bien, bueno, Vero, gracias. Preguntarte también con respecto al material del Ministerio de Nación que habla un poco sobre las intervenciones de los equipos, que es el último material, digamos, más oficial que tenemos respecto del trabajo de ustedes. ¿En qué medida esto cambió las modalidades de trabajo anteriores? ¿En qué medida aportó? ¿Cuál es tu opinión al respecto? A mí me gusta mucho ese material. Para mí fue muy interesante empezar a trabajar con eso. Antes los equipos eran considerados equipos derivadores. Lo que hacíamos era ir a la escuela, la maestra presentaba una situación, bueno, hacíamos una entrevista y bueno, tiene que ir a otro lado. O lo derivábamos para que tenga un tratamiento psicológico, psicopedagógico, o lo derivábamos para que la educación especial le diera un lugar a ese niño. Y a partir de empezar a trabajar este material y una mirada distinta que tiene más que ver con la trama institucional, con la mirada de la época, ¿no? Y con pensar la intervención en términos de posición, desde qué posición uno interviene al interior de las instituciones. Eh, Fue un cambio interesante porque los equipos nos empezamos a hacer un montón de preguntas que antes dábamos por obvias y empezamos como a interrogar algo de eso que sobre todo en relación al pedido de intervención que nos hacen las instituciones, cómo eso resignificarlo, pero no solo desde una lectura propia, sino juntamente con los actores que intervienen. Y me parece que el material aborda mucho esta cuestión de lo que es el trabajo inclusivo, de lo que es la trama escolar, lo que se da al interior de la escuela y cómo el equipo ahí va como metiéndose, pero no en forma solitaria, por eso hablaba antes del trabajo en red, ¿no? De decir, bueno, nos sentamos con la maestra y, y además también nos corre un poco de ese lugar de que somos los que sabemos, vienen los profesionales, viene la psicóloga, que es la que sabe. Bueno, la verdad es que nosotros tratamos de ubicarnos en un lugar justamente de que la que sabe es la maestra sabe lo que le pasa a ese niño, de qué se queja, en qué momento le agarra ese brote que dicen las maestras se brotó, bueno, entonces abrir eso, interrogar eso, que la maestra se le parece como algo como una certeza, como algo fijo, le pasa eso. Bueno, abrir esa pregunta, me parece que ese material apunta a eso, a que nosotros podamos interrogar y acompañar en el pensar intervenciones en esas situaciones. Así que es muy interesante eso que circula y está bueno su lectura. Sí. Y bueno, para terminar, preguntarte cómo se modificaron las intervenciones de los equipos con la situación actual del aislamiento por la pandemia. Contarnos un poquitito. ¿Y con qué otros equipos trabajan? Sí, fue muy complejo para nosotras porque nuestro trabajo es con los maestros en las escuelas y pensarlo en este contexto, bueno, fue difícil primero poder soportar en el buen sentido del término el tiempo, la espera a los maestros y a las conducciones que,
que también acomodaran su modo de entender el trabajo y, digamos, y poder acompañarlas en ese sentido. Nosotros nos pusimos a disponibilidad de la escuela, lo que la escuela necesite, cuando la escuela lo necesite. Por eso decía esto, bueno, al principio nosotros estábamos y decíamos, ¿y nosotros qué vamos a hacer en esto? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿No vamos a hacer entrevistas? Porque no vamos a hacer una entrevista con la familia. Pero sí empezamos a pensar, bueno, ¿qué necesitan los equipos de conducción? Primero, porque primero nosotros entramos por los equipos de conducción con ellos, eh, y después empezamos a tener las directoras nos empezaron a convocar, a preocuparse por la situación de los niños, más particularmente, no tanto en si porque al principio lo que nosotros percibíamos es que la preocupación estaba puesta en que reciban los alimentos, por supuesto, y que tengan alguna comunicación con la escuela. Cuando eso se empezó a ordenar y a aceitar un poco, ahí empezamos a poder entrar y acompañar un poco cómo traducir esto y en la misma línea, que no sea natural o que no esté naturalizado. Bueno, ahora trabajamos en forma virtual. Bueno, no es tan natural para nosotros. De hecho, nada es natural, pero digo, mm, ahí qué preguntas se hacen ellos respecto a este trabajo, qué sentido tiene la tarea, ¿no? Porque la preocupación está, le mandamos la tarea, no mandan de nuevo la tarea, ¿cómo es esto de la tarea? Bueno, pensar con ellos, bueno, ¿qué es esto de la tarea? ¿Para qué es la tarea? ¿Qué implica? Nosotros pensamos que lo fundamental en este tiempo de la pandemia es sostener los lazos y que entonces ese vínculo que la docente establece con ese alumno tenga que ver con que el pibe no quede suelto, con que quede enlazado con esa trama a la que en algún momento seguramente vamos a retomar en la presencialidad. Algo de lo pedagógico circula, porque esa es la terceridad que requiere la docente en ese vínculo con ese alumno, y nosotros también ahí pensamos nuestra posición como tercero. Bueno, para que la maestra pueda interrogarse, para que los equipos puedan pensar en este momento qué es lo primordial y cómo se sostienen esos lazos. Es complejo, nosotros trabajamos eh, fundamentalmente con otros equipos también, otros equipos que son los promotores de educación, que estamos trabajando muy enlazados en este tiempo por la situación de, de contacto con las familias, de no perder las escuelas ese vínculo, y bueno, tratando de escuchar un poco la necesidad que tienen las instituciones y estar ahí para acompañar, pero es complejo, sí. Y particularmente la situación de los niños y las niñas con las que las escuelas no toman contacto. Digo, ¿cuál es la intervención de ustedes en relación a esto? Y vamos cerrando, porque una cuestión muy relevante de lo escolar tiene que ver con el ir a la escuela. Bueno, ahora que no estamos yendo. Y por último, la situación de los niños y las niñas con las que ustedes venían haciendo seguimiento, o las situaciones que ustedes venían teniendo seguimiento, de qué manera lo retoman en este periodo. Bueno, en relación a los niños que no hay contacto con las escuelas, estamos pensando algunas intervenciones en lo cotidiano, cuando los niños no van a la escuela o se ausentan mucho, intentamos intervenir con otras instancias, a veces con las defensorías zonales que acompañan algunas de esas situaciones. En este contexto, estamos evaluando esa intervención también, no tan directa porque no sabemos por qué la familia no se contacta. Hay familias que quizás sí las conocemos, entonces sabemos que por ahí no tienen conectividad, no tienen acceso a internet, no tienen celulares, entonces quizás el no estar conectados tiene que ver con eso. Hay otras que quizás no, entonces una posibilidad y es la intervención con las defensorías, sobre todo pensando qué puede estar pasando ahí, ¿no? También preguntándonos por qué esa familia no ha podido, no ha respondido a ninguna de las modalidades de contacto, que la escuela tiene mails o tiene celulares o a veces algún vecino, pero
intentamos pensar también en conjunto y pensándolo mucho para no generar, digamos, intervenciones que no tengan sentido. O sea, la Defensoría a veces tampoco está pudiendo, no está en territorio, con lo cual el acercamiento a las familias es complejo, por eso intentamos que sean como cuestiones más puntuales. Eh, y lo otro que me preguntabas, los seguimientos, fundamentalmente con la escuela, ver cómo esos niños están ahora en este contexto. Nos pasaba que al principio las maestras te decían, bueno, pero antes no hacía nada. Bueno, pero ahora, en este contexto, ¿cómo está trabajando? Porque lo que hacía antes, bueno, hay que ver qué va a pasar después, pero en este contexto es importante que esos niños estén mirados sobre todo por la docente. Nosotros con algunas familias tenemos contacto, hemos tenido alguna conversación, pero fundamentalmente es a través de las instituciones. Así que, bueno, algo de eso. Bueno, Vero, gracias y no sé, por ahí quieras cerrar, contarnos, decirnos algo más que para vos sea relevante, pensar que estamos pensando este material para estudiantes de psicología. Sí, gracias a vos. A mí me parece muy interesante que los estudiantes de psicología piensen en las escuelas, ¿no? Que es algo que parece como ajeno, muy lejano, quedó ahí en la última vez que fuiste a la escuela. Me parece que la función, el rol del psicólogo en el sistema educativo, en la escuela particularmente, es muy interesante. eh, Tiene mucho para aportar en lo que tiene que ver con la formación y con la mirada y con pensar su intervención desde esa posición, eh, si quieren, hasta más clínica, en términos de la pregunta, de, de no quedarse con la literalidad de lo que dicen los maestros y los equipos, pero a su vez no perder de vista lo que ellos dicen, que es justamente ese saber experto en el trabajo docente que los psicólogos no tenemos. Así que es muy interesante, muy interesante. Así que bueno, quería agradecerte, Vanessa, la posibilidad de conversar un poco con los estudiantes, que siempre es muy, muy interesante para mí. Gracias, Vero. Muchas, Bueno, muchas gracias, ¿eh? de nada, un beso grande. Chao.